A ver, entremos de lleno en esto, porque hay una verdad incómoda que tenemos que asumir. Esta elección no la va a ganar quien inspire más esperanza, la va a ganar quien produzca menos miedo. Bienvenidos a este análisis donde vamos a diseccionar el comportamiento electoral peruano. Y es que estamos hablando de un país que vota con heridas abiertas, literalmente. Una nación que arrastra crisis políticas constantes, presidentes que no logran terminar sus mandatos, una desconfianza institucional brutal, inseguridad y una polarización que francamente resulta agotadora. Aquí las elecciones no se decidan por el entusiasmo hacia un proyecto político brillante, para nada. Se deciden por puro instinto de supervivencia frente a una amenaza inminente. Fijaos en esta frase. Es la infame cita del premio Nobel Mario Vargas Llosa en pleno contexto electoral de 2011. Y la verdad es que captura de forma impecable, casi visceral, el síntoma más agudo de la política peruana. Retrata ese dilema agónico al que se enfrenta el electorado. Como explicaría el sociólogo Maurice Hallward con su concepto de la memoria colectiva, un país no vota en blanco. No votamos solo con la información que tenemos hoy. Arrastramos traumas, el terrorismo, el autoritarismo, el colapso económico. No se trata de elegir un futuro brillante, sino de decidir en frío cuál de las dos opciones representa una enfermedad menos letal para la democracia. Sección 1. La elección del miedo. Votar a la defensiva. Lo que ocurre constantemente es que el electorado se ve acorralado. Es una situación límite, donde el pragmatismo, alimentado por una desconfianza absoluta hacia las instituciones, toma las riendas en las urnas. La esperanza pasa a un segundo plano. Y aquí entra en juego el concepto clave, el famoso mal menor. Ojo, esto no es un simple voto estratégico o casual, es un criterio de descarte brutal. Ocurre cuando lo que rechazas políticamente es muchísimo más fuerte que lo que apoyas. Puede que la ciudadanía no tenga ni idea de qué país quiere construir, pero sin duda alguna sabe perfectamente qué es lo que no quiere ver ni en pintura. Para darle peso a todo esto, nos apoyamos en la premiada investigación del politólogo Carlos Meléndez en su libro El mal menor. Meléndez hace un diagnóstico brillante de cómo sobrevive una democracia cuando las estructuras tradicionales de los partidos sencillamente se han esfumado. Su trabajo nos da la base empírica para entender esto. El voto defensivo se organiza en torno al rechazo estructural. Gana el que logra parecer menos peligroso, no el que genera más ilusión. Sección 2. El colapso de los partidos. La política sin raíces. El diagnóstico de fondo es que estamos operando en un sistema post-colapso. Las organizaciones políticas tradicionales ya no tienen raíces en la sociedad. Tradicionalmente, la teoría nos dice que votamos desde una identidad positiva, es decir, apoyando un proyecto. Pero la realidad peruana está dominada por la identidad negativa. Votamos en contra de una amenaza. Y esto encaja perfectamente con lo que señala el psicólogo social Jonathan Haidt en La mente de los justos. No somos máquinas racionales decidiendo en base a planes de gobierno. Decidimos desde nuestras intuiciones morales, nuestras emociones, nuestros miedos y, sobre todo, desde ese sentido de pertenencia a un grupo que rechaza por instinto al bando contrario. Sección 3. Identidades políticas negativas. El rechazo como motor. Y es fundamental entender que esto no es una simple antipatía temporal por una campaña electoral, que se ha convertido en una identidad política con todas las de la ley. Una identidad partidaria negativa es un rechazo sistemático, enraizado en temores y resentimientos profundos hacia un movimiento específico. Aquí volvemos a la memoria colectiva que mencionábamos antes. Hay apellidos, símbolos y liderazgos que actúan como interruptores que encienden traumas históricos, la hiperinflación, la violencia, la corrupción sistémica. Es por eso que movimientos como el antiaprismo o el antifujimorismo son predictores casi infalibles para saber qué papeleta meterá alguien en la urna. Fijaos en estos datos porque son reveladores. Si medimos el autoposicionamiento ideológico en una escala del 0 al 10, los antiapristas se sitúan de media en un 5,01 y los antifujimoristas en un 4,97. Es decir, ambos grupos comparten una posición milimétrica de centro-izquierda. Hay un solapamiento ideológico masivo entre bloques que en apariencia no tienen nada que ver. Tienen las mismas bases, pero en la arena electoral lo único que los une es su rechazo visceral hacia cosas totalmente diferentes. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta absolutamente crucial. Si la ideología ya no es el motor y la lealtad a los partidos ha desaparecido, ¿cuál es el pegamento que mantiene unidos a estos bloques de millones de votantes? ¿Qué fuerza es capaz de movilizar a tanta gente hacia las urnas? La respuesta es tan simple que asusta: el miedo. Es el pánico absoluto a perder la estabilidad, la democracia o la seguridad. Y ojo, porque el miedo activa nuestras intuiciones morales más básicas, convenciendo a cada sector de que su propio temor es totalmente racional y lógico, mientras que el miedo del otro lado es simplemente fruto de la manipulación. Sección 4. La sociedad del riesgo. Calculando amenazas.
Para entender cómo funciona esta pánico a nivel social, tenemos que hablar de la sociedad del riesgo. En las sociedades modernas, las grandes decisiones no se toman buscando un progreso ideal, sino calculando las amenazas. En la cabina de votación, la gente ya no se pregunta ¿qué puedo ganar?, sino ¿qué desastre inminente puedo evitar? Esta frase del sociólogo Ulrich Beck da en el clavo. Ante una amenaza percibida, cualquier cálculo racional de beneficios desaparece. La gente se agrupa para defenderse frente al peligro. Tristemente, el miedo resulta ser un aglutinante social muchísimo más eficaz que la esperanza. Sección 5. El atractivo del outsider. La política alternativa. Todo este clima de temor y desconfianza profunda nos lleva directamente a un fenómeno recurrente, el magnetismo del famoso outsider. En un ecosistema donde el establishment es visto como el problema, alguien que viene de fuera cobra una fuerza brutal. Los números no mienten. Querer votar por alguien nuevo dispara la probabilidad de tener una identidad política negativa. Si prefieres la novedad, tu probabilidad de ser antiaprista salta del 53 al 65%, y en el caso del antifujimorismo, sube del 34 al 49%. Votar por el outsider casi nunca es votar por ideas frescas. Es, estadísticamente, un rechazo frontal al sistema. Y la raíz de todo esto es una correlación muy clara. Cuanto peor funciona el país, más defensivo es el voto. La baja satisfacción con los servicios básicos que debería dar el Estado, como la educación, la sanidad o la seguridad, está directamente ligada a estas identidades negativas. Cuando el Estado falla constantemente, la población utiliza su voto como un arma. Es un instrumento de castigo para descartar a los que perciben como culpables de ese fracaso histórico. Sección 6. Democracia de descarte. Estrategia de bloqueo. Sostener un sistema basado en el miedo tiene una consecuencia inevitable. Terminamos en una democracia de descarte. Es un campo de batalla cíclico. Fijaos en la historia reciente. En 1990, el miedo al colapso y la violencia. En 2011, el miedo al fujimorismo contra el miedo al modelo chavista. En 2016, un voto puramente de descarte antifujimorista. En 2021, el pánico al comunismo frente, otra vez, al fantasma de los 90. Y de cara a 2026, la rueda amenaza con seguir girando. Estos candidatos no están ahí por tener una visión de futuro espectacular. Son recipientes de la memoria colectiva, empujados por el miedo. Y este es el verdadero peligro para la democracia. En una democracia de descarte, la campaña se reduce a una sola cosa: bloquear, no proponer. Los candidatos ya no sienten ninguna presión por diseñar políticas públicas brillantes o planes a largo plazo. Su única misión matemática para ganar es convencerte de que, si gana el otro, será el fin del mundo. Para cerrar este análisis, tenemos que ser conscientes del altísimo coste que tiene vivir votando a la defensiva. Un sistema que se mantiene a base de rechazo constante termina desgastando sus propios cimientos, porque cuando un país vota con esperanza, construye. Cuando votas solo con miedo, apenas sobrevive, administrando crisis tras crisis para evitar el desastre, pero sin llegar a despegar nunca. Está en nuestras manos replantearnos esto. En nuestro próximo episodio profundizaremos en el antifujimorismo. Analizaremos cómo funciona esta memoria política, su peso como identidad electoral y por qué es una fuerza absolutamente decisiva. Hasta la próxima.